pues todo esto. Vamos a empezar ya el desarrollo de la clase. Vamos a tratar este tema número 2, que corresponde ya al estudio de la estructura del átomo, ¿no? Desde el punto de vista del modelo atómico actual. La clase pasada, si ustedes recuerdan, tratamos el tema de materia, donde vimos pues prácticamente el lenguaje de la química, ¿no? O sea, toda la terminología que se utiliza pues dentro del curso, ¿no? Lo que es materia, lo que es cuerpo, lo que es energía, lo que es sustancia, mezcla, propiedades, transformaciones, estado, cambio de estado y todo lo demás, ¿no? Y ahora ya vamos a empezar pues con temas específicos y nos corresponde pues desarrollar el estudio de la estructura del átomo, ¿no? Bien, sin más muchachos, vamos a comenzar el desarrollo de la clase haciendo pues la parte teórica resumida también, donde vamos a tratar los puntos más importantes, ¿no?, de este capítulo. Eh, en los libros de química pueden encontrar también la información pues, detallada de estos puntos, eh, pero no todo pues, lo que está en teoría viene en los exámenes de admisión, ¿no? Lo que viene pues, son la parte básica, fundamental. Y eso es lo que vamos a tratar en esta diapositiva, que ya lo tienen también en forma de PDF en el intranet, ¿no? Bien, sin más, vamos a comenzar entonces para que podamos desarrollar de repente con más calma, ¿no?, los problemas de dirigir. Estructura atómica actual. Vamos a partir, jóvenes, del concepto pues, de átomo y cómo se ve el átomo de acuerdo al modelo pues, atómico actual. Ojo que cuando decimos cómo se ve, es simplemente pues, de forma esquemática, porque, o sea, un dibujo que representa pues las características del átomo según el modelo atómico, porque directamente no se ha observado el átomo por el momento, porque no existe ningún instrumento para observarlo directamente, ¿no? Por más sofisticado que sea. Bien, el átomo según el modelo actual, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición del átomo? Porque esto ha ido cambiando conforme ha pasado pues el tiempo, ¿no? Hay dos formas, jóvenes, de definir el átomo, ¿no? La forma física y la forma química, ¿no? Química obviamente se basa pues en las propiedades y características, ¿no?, de los materiales, mientras que la forma física tiene que ver ya con energía, con fuerzas, interacciones y todo lo demás, ¿no? Pero ambos se complementan, ¿no?, para darnos una visión más exacta de lo que se tiene por átomo hoy en día, ¿no? Químicamente, vamos a decir que se considera el átomo como el componente básico, fundamental de todos los cuerpos materiales, ¿no? O sea, todos los objetos que son materia tienen pues esta unidad básica que es el átomo, ¿no? Unidad fundamental. Como está indicado aquí, esto quiere decir que el átomo sea la porción más pequeña de la materia, pues no lo es, ¿no? El átomo se puede seguir dividiendo y tener partículas inclusive más pequeñas, pero esa división, jóvenes, ya no tiene pues sentido dentro de la química, ¿no? Porque no representa pues una sustancia química, no representa un elemento químico, no representa un compuesto, nada de eso. Simplemente es un conjunto de partículas eh, subatómicas, ¿no? Protones, neutrones, electrones y todo lo demás, pero ya no es pues el material que estudiamos dentro de la química, ¿no? El átomo se puede dividir porque posee una estructura, ¿no? Y como tal pues contiene componentes más pequeñitos todavía. Pero nosotros vamos a estudiar la química o vamos a iniciar el estudio de la materia en la química partiendo del átomo y hacia arriba en complejidad, ¿no? Vamos a ver que los átomos forman a las moléculas se agrupan, forman a los compuestos, estos a la vez forman a los sólidos, líquidos y gases, y esto se puede reunir formando las mezclas y todo lo que tenemos pues a nuestro alrededor. Bien, evolución de los modelos atómicos. Aquí vamos a hablar rapidito, jóvenes, de cómo ha cambiado, ¿no?, la visión del átomo con el tiempo, ¿no? Aquí vamos a mostrar un esquema de cómo ha variado la forma pues, del átomo de acuerdo con los avances pues, científicos y los descubrimientos, ¿no?, que se hicieron de los componentes del átomo, ¿no? Porque esto parte pues, de la idea de los griegos, como ustedes saben, que decía que el átomo es el componente mínimo de la materia, que ya no se podía dividir, ¿no? Por eso de ahí la palabra átomo, que significa sin división. Sin embargo, hoy en día sabemos que el átomo sí se puede dividir, incluso las partículas que conforman al átomo se pueden dividir, ¿no? Y esto continúa, pues, y no hay fin hasta el momento, ¿no? Eh,
Pero cambió pues con el tiempo, cuando se realizaron una serie de experimentos, se descubrieron pues que los átomos sí tenían división, tenían partes, ¿no? Bien, este es el esquema general de cómo ha ido evolucionando pues el átomo, ¿no? Esto de azul que está en el lado derecho representa pues el modelo actual, ¿no? Que se conoce como el modelo de la nube de electrones, ¿no? O nube electrónica, ¿no? Que es un átomo pues bastante complejo que requiere un sustento matemático teórico muy avanzado, ¿no? Por eso nosotros no vamos a ver ese sustento, solamente vamos a ver su estructura, ¿no? Las partes que tiene, quiénes los conforman, cómo se representa. Esto fue establecido en el año 1926 y hasta hoy pues, se utiliza por este físico austriaco Erwin Schrödinger, ¿no? Pero esto fue el resultado, ¿no? De un constante avance, pues, en el desarrollo de los modelos y descubrimientos, ¿no? Todo parte científicamente en el año 1808 con el inglés John Dalton, ¿no? Que estableció, pues, el modelo del átomo como esfera compacta, ¿no? O sea, el átomo que no se podía dividir, ¿no? Luego, pues, en el año 1904, Joseph Thomson, ¿no? Otro químico inglés, descubrió, pues, que el átomo sí tenía partes, ¿no? Y esa primera parte descubierta fue el electrón, ¿no? El átomo se concebía como una esfera de carga positiva en cuya superficie se encontraban incrustados, pegados los electrones, ¿no? En forma pues de un budín con pasas, porque esto se le conoce también como el modelo del budín con pasas, ¿no? O pastel con pasas. Pero años después, en 1909, ¿no? Otro inglés llamado Ernest Rutherford descubrió, jóvenes, que el átomo no era pues como un budín con pasas. En realidad, toda la parte positiva del átomo se concentraba en una región central muy pequeña, al cual llamó núcleo atómico. Los electrones no estaban pegados al átomo, sino se movían en órbitas circulares y concéntricas a él, ¿no? Este modelo se conoce como el modelo del átomo con núcleo o modelo nuclear del átomo, ¿no? El modelo nuclear, o también lo llamaron pues el modelo del sistema planetario en miniatura, ¿no? Porque se parecía pues a nuestro sistema solar con el Sol como núcleo y los planetas orbitando de forma circular. Pero este modelo generaba una serie de inconsistencias, ¿no? Con los experimentos y se modificó pues a otro modelo llamado pues el modelo de niveles de energía propuesto en el año 1913 por Niels Bohr, ¿no? Y este modelo se modificó para llegar pues al modelo atómico actual. Y esto es lo que vamos a ver, jóvenes, ¿ah? El modelo atómico actual, modelo de la nube electrónica. Y como les había mencionado, o sea, es un sustenta las matemáticas, ¿no? Que explican de por qué se cree que es así, no lo vamos a ver simplemente su estructura, ¿no? Bien, estructura del átomo. Este es el concepto, jóvenes, físico del átomo. El átomo representa un sistema energético, se dice, porque almacena mucha energía el átomo, ¿no? Si se extrae esta energía, la energía se llama energía atómica, ¿no? Es un sistema dinámico, ¿no? Dinámico porque las partículas que lo forman, vamos a ver, se encuentran pues en constante movimiento, ¿no? Pero se encuentran en equilibrio. Quiere decir que mientras que el átomo no se le perturbe, es un sistema bastante pues estable, ¿no? Si se le altera de alguna manera, libera, jóvenes, la enorme cantidad de energía que almacena, ¿no? Energía atómica y más energía todavía va a sacar de su central, que es la energía del energía nuclear, ¿no? Todo átomo está formado por tres partículas subatómicas fundamentales, ¿no? Según el modelo atómico actual. El protón, partícula de carga positiva, que se denota así. El neutrón, partícula de carga neutra o carga cero, que se nota de esta manera. Y el electrón. Tres partículas fundamentales. No son las únicas, obviamente, ¿no? En el átomo se han descubierto más de 200 partículas distintas. Pero para la química bastan estas tres para explicar las propiedades del átomo, ¿no? Las propiedades de la materia. Por eso estos reciben la categoría, ¿no? De partículas fundamentales. El resto simplemente se llama partículas subatómicas, ¿no? Estas tres partículas se van a distribuir en dos regiones del átomo, que son el núcleo atómico y la zona fuera del núcleo, zona extranuclear o nube electrónica, ¿no? Entonces, todo átomo va a tener tres partículas y dos regiones donde se distribuyen esas partículas de acuerdo con el modelo atómico actual. El problema, jóvenes, que ustedes pueden decir, ¿no? De que, pero si en el modelo de Rutherford también había un núcleo, ¿no? Y también pues hay lugares donde se mueven los electrones. Solo que aquí ya el sistema es más complejo, ¿no? El núcleo es una región muy pequeñita, ¿no? Y la zona pues externa es una zona difusa. No se conoce
la trayectoria que siguen los electrones que se encuentran fuera del núcleo, ¿no? No hay, en el modelo actual no se dibuja órbitas, no se dibuja jóvenes círculos, ¿no? Para colocar a bolitas, como se representaba antes, ¿no? Porque este es un modelo pues complejo, un modelo probabilístico, ¿no? Aquí los lugares donde se pueden colocar los electrones se representan en forma de nubes, por eso de ahí el concepto de nube electrónica, ¿no? Bien, las regiones del átomo que hemos mencionado en el modelo atómico actual, este modelo actual también se llama modelo mecano cuántico, es un modelo matemático y probabilístico muy complejo que hemos dicho, ¿no? Por lo que a nivel básico, en nuestro caso, solo vamos a estudiar su representación y no sus fundamentos, ¿no? Porque sería pues ya salirnos e irnos a una zona muy compleja, ¿no? Así se ve el átomo, jóvenes, según el modelo atómico actual, en un plano, ¿no? O sea, esta zona central representa su núcleo y la zona que la envuelve, una zona difusa, ¿no? Es la nube electrónica. Como ven, aquí no, pues se colocan los electrones. Ahí están los electrones, vamos a ver, pero no tienen posición fija, ¿no? Se mueven en todo un espacio y ese espacio es una región, ya no es una órbita, ¿no? Es una región y esa región se llama, pues, orbital o nube electrónica, como vamos a ver. Pero si por alguna razón ampliáramos, ¿no? Este átomo imaginariamente, ¿no? Porque como hemos dicho todavía no se puede ver el átomo, podríamos ver sus partículas, ¿no? Y lo veríamos de esta forma, ¿no? Una zona central donde hay partículas bien juntitas y una zona externa, pues, donde están moviéndose los electrones, ¿no? Pues esto es solamente, pues, una imagen ideal, ¿no? Porque no sabemos exactamente cómo es el átomo, ¿no? Solamente sabemos que tiene una zona central, una región que lo envuelve difusa, ¿no? Porque los experimentos demuestran esto. ¿Quién sabe, jóvenes, cómo la ciencia avanza rápidamente? De aquí a algunos años, pues se invente un aparato para ver los átomos, ¿no? Y lo vamos a poder ver y cuando lo veamos vamos a decir, ah, ya, así era, pues, ¿no? Tenía esta forma, ¿no? Y nos podamos tomar pues, un selfie, ¿no? Con el átomo al costado, ¿no? Pero por el momento todos son modelos, o sea, son simplemente dibujos que representan los experimentos que se dan, ¿no? Lo que sí se sabe, pues, que la parte central, ¿no? Que aquí lo vamos a indicar, pues, con esta flecha, es el núcleo de los átomos, el núcleo atómico. Es una zona central positiva, ¿no? Tiene carga eléctrica positiva, muy pequeñita, o sea, si lo viéramos a escala real, el núcleo ni se vería, sería un puntito más, pero de gran masa, porque vamos a ver que en esta región están concentradas las partículas más pesadas. Representa el 99,99% de la masa del átomo. O sea, si yo quiero conocer la masa de un átomo, tengo que calcular la masa del núcleo, porque ahí prácticamente está todo. Los electrones que están, vamos a ver, se mueven en un espacio casi vacío, ¿no? Partículas muy pequeñas que casi no contribuyen a la masa. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones, como ya sabemos, ¿no? Y a esas partículas del núcleo se le llama los nucleones. O sea, toda partícula que está en el núcleo, entre ellos los protones y neutrones, reciben este nombre, nucleones. Por eso vamos a ver que cuando hablemos de número de nucleones, vamos a hablar del número de partículas que están en el núcleo, ¿no? Inclusive, jóvenes, la carga positiva del núcleo va a depender de los protones, como vamos a ver, y ahí se va a utilizar un concepto llamado carga nuclear, ¿no? Carga del núcleo, que va a representar la carga generada por los protones, ¿no? Es así. Bien. La otra región del átomo es la zona externa, llamada la zona extranuclear, que casi todos conocemos, pues, con el nombre de nube electrónica, ¿no? Es la zona externa al núcleo y la zona negativa. Esta zona es casi vacía, no hay nada ahí, jóvenes, salvo los electrones moviéndose, ¿no? En ese espacio. Es vacía, pero abarca una región muy extensa. La nube electrónica, jóvenes, es enorme. No hay nada ahí, pero abarca un espacio grande, ¿no? Y representa el 99,99% del volumen del átomo. O sea, el átomo tiene tamaño gracias pues a su nube electrónica, ¿no? Pero su masa está concentrada en el núcleo. En la nube electrónica se encuentran los electrones, recuerden, de ahí el nombre, no es la zona negativa. Zona positiva el núcleo, zona negativa, y vamos a ver, jóvenes, que esas dos regiones se anulan y el átomo pues va a ser eléctricamente neutro, ¿no? En términos de carga. Bien, representaciones esquemáticas del átomo, ¿no? Como hemos dicho, pues el átomo está formado por tres partículas y dos regiones, ¿no? Pero para los problemas no vamos a estar dibujando constantemente pues el núcleo con sus bolitas ahí, protones y neutrones, y la nube electrónica pues con sus electrones como pequeñas esfitas, ¿no? A su alrededor. Vamos a representarlo para los ejercicios y los cálculos de una manera pues más simple, ¿no?
con números simplemente, ¿no? Con números que nos van a indicar la cantidad de las partículas que posee pues, el átomo. Para fines prácticos, entonces los átomos serán representados con un símbolo químico E. Este símbolo va a representar pues a los átomos de diferentes elementos químicos y esos símbolos se encuentran pues en la tabla periódica, ¿verdad? Y va a ser representado con un conjunto de cantidades numéricas relacionadas con las partículas nucleares. Es decir, se van a representar a los átomos en función a sus números de protones y neutrones. Los electrones no se van a indicar, jóvenes, en la representación del átomo, solamente los protones y neutrones. ¿Por qué se hace eso? Porque se sabe, jóvenes, que si analizamos el átomo en conjunto, la parte más estable e invariable es su núcleo, mientras que la nube electrónica, como es externa, la cantidad de electrones puede variar. Y varía, vamos a ver, cuando un átomo se ioniza, ¿no? La parte que casi siempre permanece constante es el núcleo. Es por eso que cuando representemos al átomo con números que no van a cambiar, vamos a utilizar solamente a los protones y neutrones. A dicha representación del átomo de su núcleo se llama núclido. Por eso vamos a utilizar esta palabrita constantemente. Vamos a decir, tenemos el núcleo de hierro, el núcleo del oro, el núcleo, no estamos, eso representa al átomo de hierro, de oro, pero en función a su núcleo, en función a sus protones y neutrones. Los electrones no van a estar representados como un número, aunque se puede conocer su número por cuestiones jóvenes de estabilidad, como vamos a ver. Estas son las notaciones más comunes. Voy a utilizar un símbolo, ¿no? Y dos cantidades numéricas, ¿no? Denotados con estas letras, Z mayúscula, A mayúscula, ¿no? Esta es la forma común, pero en algunos casos me conviene representarlo así, ¿no? Con tres números, A, Z y un número N, ¿no? Cada uno de estos números representa algo en particular. Vamos a ver que Z va a representar a los protones, la cantidad de protones, N va a representar a los neutrones, y el número que está arriba va a ser la suma de estos dos números. Protones más neutrones se va a llamar número de nucleones o número de partículas que hay en el núcleo. Y como el núcleo atómico define la masa del átomo, vamos a ver que este número también se llama masa, este número de masa, ¿no? Aunque no es lo mismo pues que masa, simplemente es un número. Así van a ser las representaciones. En algunos casos nos va a convenir representarlo así y en algunos casos pues de esta forma, ¿no? Con los neutrones. Bien, el número de masa es simplemente un número de partículas, a no confundir, jóvenes, con la masa atómica. La masa atómica es masa, eso tiene unidades, no es solamente un número, ¿no? La masa de los átomos se expresa en UMAS, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante. O también se puede expresar en su equivalente en gramos, pero esto no. El número de masa es simplemente un número que me indica suma de protones y neutrones y nos indica pues cuán pesado o ligero es el núcleo de los átomos y el átomo en sí, ¿no? Pero no representa su masa. Bien, detalles. El número atómico Z, ¿no? El número que está abajo, Z, se llama número atómico. Ese es su nombre principal, ¿no? Número atómico. Aunque en algunos problemas también lo podemos llamar carga nuclear. ¿Por qué? Porque Z representa el número de protones que posee un átomo en su núcleo. ¿Está bien? Y como los protones son positivos, los protones definen la carga del núcleo, por eso también se le llama carga nuclear. En un problema le puedes decir, el número atómico de un átomo es 50. Me están diciendo que tiene 50 protones y su carga nuclear es 50 unidades positivas, ¿no? Porque son pues 50 protones, cada protón tiene carga en teoría más uno, ¿no? Aunque también se puede representar con las cargas convencionales con unidades de Coulomb, vamos a ver. El número atómico es el número más importante en esta notación, jóvenes, porque sirve para identificar un elemento químico en particular. Eso quiere decir que cada elemento químico tiene un valor único de número atómico y se diferencia de los demás, ¿no? Si ustedes le dicen, pues tengo un átomo de número atómico 20, el único átomo que puede o tiene esa característica es el calcio. No hay otro, jóvenes, ¿no? Número atómico, por ejemplo, si le dicen 6 es el carbono, ¿no? Si le dicen 30 es el zinc. Si le dicen otro valor como 36, por ejemplo, es el criptón y así. 92 es el uranio, ¿no? O sea, el número atómico sirve para identificar un elemento y también, pues, esos valores sirven para ubicarlos en la tabla periódica, porque la tabla periódica actual está, pues, ordenado según los números atómicos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla periódica, la última editada, donde podemos ver, pues, a los 108 elementos químicos. Esta es una tabla periódica 4K, o sea, podemos verlo, pues, con bastante detalle, ¿no?
Y si aproximamos, cada cuadrito hay un símbolo que representa los átomos de esos elementos y el número más grande representa su número atómico, número de protones, ¿no? El escandio tiene 21 protones, el tecnecio tiene 43 protones, el lutecio tiene 71 protones y así. Cada uno tiene pues un valor específico de número atómico, ¿no? El número atómico sirve, como hemos mencionado, para identificar pues a los átomos. Pero para los ejercicios simplemente vamos a utilizar esta relación, ¿no? Cada vez que me indiquen o me hablen de Z, me están hablando del número de protones. O sea, el número que va a ir abajo en la representación es el número de protones. Y aquí se utiliza un concepto particular. Como hemos dicho en esta notación, están protones, neutrones y suma de protones y neutrones. No están los electrones aquí denotados, por si acaso. Pero también se puede conocer su número. No de esta notación directamente, sino por este término, no por este concepto. Vamos a hablar aquí de un átomo neutro, ¿no? Un átomo neutro es un átomo que se encuentra pues en su estado basal en equilibrio, como hemos mencionado, ¿no? Cuando se tiene un átomo neutro, en el problema le van a decir, el número atómico Z, que es número de protones, nos indica también el número de electrones que posee un átomo. Solamente cuando el átomo sea neutro, ¿no? Si en un problema me dicen que tengo un átomo neutro cuyo número atómico es 10, significa que tiene 10 protones y también debe tener 10 electrones para mantener esa neutralidad. Entonces, en los átomos neutros se cumple que Z me indica el número de protones y me indica el número de electrones y esas cantidades siempre van a ser iguales. Es por eso que hablamos de átomo neutro. Claro que no siempre un átomo pues, se va a encontrar de forma neutra, vamos a ver, ¿no? Normalmente un átomo va a ser alterado. Y cuando se altera, normalmente esto cambia, el número de electrones, porque los protones al estar en el núcleo casi no sufren variaciones. El núcleo es muy pequeñito y no sufren los efectos que puedan pues, alterar el átomo, ¿no? Los electrones sí, como están fuera, en la zona externa, pueden cambiar de cantidad, pueden aumentar o pueden disminuir. Pero en el átomo neutro estos dos números son iguales. ¿Ah? La cantidad de partículas positivas, protones, es igual a la cantidad de partículas negativas, ¿no? Electrones. Solo en esta condición, ¿ah? Le deben decir que el átomo es neutro. Bien, entonces el primer número que va a ir acá me indica el número de protones y cuando es neutro también me indica el número de electrones que tiene un átomo. El otro número que va arriba se llama número de masa, ¿no? Se denomina también número másico, ¿no? No es masa atómica, como hemos dicho, ¿ah? O número de nucleones, porque al incluir a protones y neutrones, habla pues de las partículas del núcleo, ¿no? Este último término, número de nucleones, se debe a que el número de masa nos indica la suma de los protones y neutrones que poseen los átomos en su núcleo. Justamente por eso se llama número de nucleones, número de partículas del núcleo. No representa la masa del átomo, por si acaso. Pero nos da una idea, pues, de cuán pesado o ligero lo es, ¿no? Quiere decir que si un átomo tiene un valor grande de número de masa, entonces ese átomo será pesado, pues, ¿no? Si tiene un valor pequeño de número de masa, el átomo, pues, será ligero, así se habla, ¿no? El número de masa, entonces, se va a calcular de esta forma, jóvenes, suma de protones más neutrones. Pero cambiando la simbología, ¿no? Este número de protones es Z, ¿verdad? Z número atómico. Y esto acá lo vamos a llamar N mayúscula, ¿no? Entonces el número de masa quedaría así, Z más N. Z es número de protones, N va a ser el número de neutrones. Y esta es la formulita pues, más característico de este capítulo, ¿no? Número de masa, Z más N. Protones más neutrones. Número atómico más número de neutrones. Donde N no tiene pues una definición, para nosotros N simplemente representa el número de neutrones, lo que posee un átomo en su núcleo. A menudo en los ejercicios al número de neutrones también se llama número de nucleones neutros. ¿Por qué? Porque el neutrón es un nucleón, está en el núcleo y es neutro, ¿no? Para referirse a estas partículas. Su valor, ¿no? Se determina, jóvenes, en función al número de masa y número atómico. O sea, si yo quiero calcular N, ¿no? Este N sería pues A menos Z, ¿no? Porque normalmente en las notaciones le van a dar así, jóvenes, ¿ah? A ver si regresamos. Las notaciones convencionales del átomo van a ser así. A y Z nomás le van a dar, no le van a dar N. Pero como A es igual a Z más N, N lo pueden calcular como esta resta, ¿no? La diferencia de estos dos valores. O si tienen este valor de aquí y este valor, este número que ver aquí es lo que le falta a él para completar el número que está arriba, ¿no? Porque el número que está arriba es Z más N. Esto se calcula como la resta de los valores. Y a veces conviene calcularlo para tener ya las tres cantidades, ¿no? Entonces el número de neutrones, número de nucleones neutros, también se le llama, sería A menos Z, ¿no? A menos Z. Bien, vamos a colocar aquí algunas observaciones
que hay que tener en cuenta ya de estas definiciones y del átomo en sí para desarrollar pues algunos ejemplos y los ejercicios, ¿no? Observaciones. Primera observación. Vamos a dar tres observaciones, ¿no? Primero, hemos mencionado, jóvenes, aquí tres partículas fundamentales, protones, neutrones y electrones. No son las únicas partículas que conforman al átomo, ¿eh? Por si acaso, hay más, pero son las más importantes, por eso nosotros en química los tomamos en cuenta, ¿no? Por esa razón, recibe la categoría de partículas fundamentales. Entonces, ningún problema, digan, estas partículas fundamentales tendrá un átomo, entonces se refiere a estas tres, ¿no? Pero si le dijesen cuántas partículas subatómicas tiene, tiene pues muchas, ¿no? Muchas partículas más en el núcleo, ¿no? Pero cuando hablan fundamentales nos referimos solamente a estas tres, ¿eh? Protones, neutrones y electrones. Esa es la primera observación. La segunda observación, las partículas fundamentales, protones, neutrones, electrones, son comunes a todos los átomos. Es decir, jóvenes, presentan las mismas características en todos ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de un protón, en todos los átomos el protón va a tener siempre la misma masa, la misma carga eléctrica y otras características más. O sea, no hay diferencia entre un protón de un átomo en particular respecto al protón de otro átomo. Es decir, jóvenes, si tenemos el átomo de hidrógeno, su protón que tiene es el mismo, ¿no? Con las mismas características que un protón del átomo de oxígeno. No vayan a pensar, jóvenes, que los protones del oxígeno son diferentes, ¿no? A los protones del hidrógeno. No, son los mismos, o sea, tienen las mismas características. La diferencia entre un átomo y otro, jóvenes, es en el número de protones, eso sí, ¿no? El hidrógeno va a tener un solo protón, el oxígeno tiene 8, pero las características son las mismas, ¿eh? Algunos piensan, jóvenes, por ejemplo, que el plomo, como es un metal muy pesado, piensan, jóvenes, que este metal es muy pesado porque sus protones, neutrones y electrones son más pesados que el resto de átomos. No, no es así, ¿eh? El plomo es más pesado que los átomos porque tiene más partículas, no porque sus partículas sean distintas, ¿no? Es así. Segunda observación, entonces, ¿ah? Tercera observación. Por lo general, jóvenes, decimos que todos los átomos poseen protones, neutrones y electrones, pero hay una excepción, ¿ah? Existe un solo átomo en el universo que no tiene neutrones. El resto sí tiene las tres partículas, protones, neutrones y electrones. Y ese átomo hay que recordarlo, es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno se representa así, jóvenes, símbolo H11. Como pueden ver, si quieren calcular el número que va acá, número de neutrones, sería 0, ¿no? Porque habría que restar estos valores. Este es el único átomo, jóvenes, en el universo que carece de neutrones, ¿no? Su número de masa es igual a Z. Y vamos a ver que por lo general, como Z, el número de masa que va acá es Z más N, obviamente el número de masa siempre es mayor, pues, que los números de protones y neutrones, ¿no? Pero en este caso particular, A es igual a Z, ¿no? Es por eso que los neutrones, A menos Z sería igual a 0 para este átomo, ¿eh? El resto sí tiene neutrones. Bien, para los ejercicios, entonces, jóvenes, nos van a dar esta notación. Esta notación se llama núclido. Me van a dar, pues, un símbolo del átomo, número de masa, número atómico, y con esa información yo debo calcular, pues, las otras partículas que pueda poseer, ¿no? Que pueda poseer. Pero aquí vamos a colocar, perdón, este cuadrito que normalmente colocan, pues, como referencia para las tres partículas que hemos mencionado, ¿no? El electrón, protón, neutrón. Aquí se ha colocado en orden de antigüedad de descubrimiento. El electrón fue descubierto en el año 1897 por J. Thomson, James Thomson. El protón fue descubierto en 1919 por Ernest Rutherford. Y el neutrón fue la última partícula fundamental descubierta. Muy difícil de detectarla porque no tenía carga, por otro inglés, James Chadwick, ¿no? Los tres son ingleses, 1932. Deben saber, jóvenes, que en el siglo XVIII y XIX los ingleses tenían, pues, la hegemonía en cuanto a la ciencia, ¿no? Los mejores científicos del mundo estaban, pues, en Inglaterra. Pero eso cambió en el siglo XX y siglo XXI, ¿no? Ahora los científicos, pues, de mayor conocimiento se encuentran en Asia, ¿no? En China, ¿no? En Japón, o en Asia en general, ¿no? En Turquía, en la India, ¿no? Ahí están los mejores, pues, científicos, ¿no? Bien, lo que hay que recordar de estas dos primeras partículas, protón y electrón, que estas son sus cargas en Coulomb, jóvenes, ¿ah? En Coulomb. Tienen carga eléctrica, son propiedades físicas, ¿no? Ambos tienen el mismo valor, muy pequeñito, pero de signo contrario. C significa Coulomb, ¿no? Es 1,6 por 10 a la menos 19, 1,6 por 10 a la menos 19, solo de signo contrario. Por eso, cuando un átomo es neutro y estas partículas son iguales, se anulan estas cargas, ¿no? Son iguales las cantidades de protones y neutrones.
Esta carga se llama carga fundamental y hay que recordarlo. Siempre es 1,6 por 10 a la menos 19. Le ponen el signo positivo para los protones y el signo negativo para los electrones. También, como son partículas, poseen masa, pero sus masas son muy pequeñas, ¿no? Como pueden ver, acá están en kilogramos. Así lo expresen en gramos, son valores muy pequeños. Ustedes pueden notar las potencias de 10. La menor masa lo tiene el electrón, 10 a la menos 31. En cambio, el protón y el neutrón son casi iguales, ¿no? El neutrón le gana por un poquito, 1,672, 1,675 acá. Pero aún así sus masas son muy pequeñas. He puesto este cuadro, jóvenes, porque va a haber ejercicios donde van a hacer operaciones con estas cargas, ¿no? De aquí se va a definir lo que es la carga nuclear absoluta. Cuando hablen de carga nuclear absoluta o carga del núcleo, se va a referir con una letra Q, nos indica la carga eléctrica total del núcleo, jóvenes, ¿ah? De los átomos. Y como sabemos, la carga del núcleo es positiva debido a los protones. Entonces, si un problema de la carga nuclear absoluta, le van a dar en Coulomb. Esta Q se va a calcular así. Número de protones, porque va a depender de la cantidad de protones, por la carga de cada protón. Por ejemplo, si el núcleo de un átomo hay 20 protones, reemplazan aquí 20 y reemplazan este valor, la carga del protón. 20 por ese número me va a dar pues una carga más grande. Esa carga nuclear se va a llamar carga nuclear absoluta, ¿no? Carga nuclear absoluta. Lo mismo se puede hacer para los electrones, carga electrónica sería, pero normalmente las operaciones va a ser para la carga nuclear, carga positiva, ¿no? Los electrones generarían carga negativa. Por lo tanto, esto hay que recordar, joven. Esto acá, carga del protón, que es este valor, es una constante universal. Número de protones son los protones que hay en el núcleo, también puede ser igual al número atómico, como sabemos, ¿no? Z, por si acaso. Bien, como les había mencionado, en los problemas me van a dar esta notación, ¿no? Y yo debo sacar el máximo de información de esa notación. Y aquí vamos a colocar un cuadrito donde vamos a ver ese análisis, ¿no? Ejemplo de notaciones de átomos. Vamos a denotar en primer lugar los átomos neutros y su composición. Composición quiere decir, vamos a averiguar con esas notaciones de cuántas partículas posee. Bien, vamos a hablar de estos elementos: uranio, aluminio, escandio, oro y cloro. ¿Cómo se van a representar sus átomos? Recuerden que la representación del átomo se llama núcleo, ¿ah? El uranio se representa así, jóvenes, ¿ah? Símbolo U, 92,238. Estas cantidades lo encuentran en tabla periódica, ¿ah? Pero los problemas ya le van a dar hecho. Aluminio, símbolo AL, 1327. Escandio, símbolo SC, 2145. Oro, símbolo AU, 79197. Cloro, Cl 1735. Estos números, como digo, ya van a estar dados, o sea, sobre todo los números atómicos, que son números únicos para cada átomo. Recuerda que todos los números que están abajo es número atómico, número de protones. Y el número que está arriba son los números de masa, suma de protones y neutrones, ¿eh? Nos faltaría el número que va acá. Y ese número, jóvenes, sería pues lo que falta completar, ¿no? Por ejemplo, aquí sería 18. ¿Por qué? Porque 18 más 17 me da 35, ¿no? O lo pueden calcular como una resta. En este cuadrito vamos a completar justamente esos valores. A Z, los valores para cada uno de ellos. Los electrones, el número de masa y el número de neutrones. El neutrón siempre es A menos Z, recuerden. O sea, el número que va acá, a estos costados, ¿no? Pero normalmente no se representa, jóvenes, ¿ah? No se representa el número que va acá, salvo pues en algunas situaciones, ¿no? Y ese número se calcula como la resta de estas dos cantidades. Primero, los números atómicos para los elementos serían así, ¿no? Para el uranio sería 92, ¿no? Porque el número atómico 92. Y esto se entiende así, jóvenes. Así conocemos el número atómico, me están dando el número de protones. Y como estamos hablando aquí de átomos neutros, sus electrones también serían pues 92, porque en los átomos neutros estas cantidades son iguales, protones igual a electrones. Número de masa sería 238 para el uranio, el número que va arriba. Y neutrones sería la resta, 238 menos 92, ¿no? 238 menos 92, el número que va acá. Y aquí sería pues 146. Entonces, muchachos, si en un problema le dijesen cuántas partículas fundamentales tiene el uranio, tendría que sumar protones, electrones, neutrones, ¿no? Porque esas serían las tres partículas fundamentales. Número de masa no A, número de masa es la suma de protones y neutrones. Fundamentales serían protones, electrones, neutrones. En total tendría pues muchas partículas, ¿no? Y eso es porque, jóvenes, el uranio es uno de los átomos pues, más pesados que existe, ¿eh? Tiene muchas partículas. Quien tenga mayor número de masa, tiene más partículas, es más pesado. El aluminio es un átomo ligero, ¿no? Su número atómico sería 13, ¿no? Es el número que va abajo.
Número de electrones también 13, porque protones y electrones, cuando los átomos son neutros, son iguales. Número de masa es 27 y número de neutrones sería pues la resta, ¿no? Este valor menos este valor, 14. Noten, si comparamos al uranio con el aluminio es un átomo muy ligero. Tiene 13 más 14 partículas fundamentales, ¿no? No llegan pues ni a 50, en cambio el uranio tiene más de 200 partículas fundamentales. 92 protones, 92 electrones, 146 neutrones. Si ustedes sumaran, la cantidad pues sobrepasa las 200 unidades. El escandio es un átomo un poco más pesado. Sus protones, Z, número atómico vale 21. Sus electrones también son 21. Su número de masa es 45. Y sus neutrones serían la resta de estos valores. ¿Ah? Serían 24. 24. ¿Para qué hacemos eso? Porque algunos dirán, profe, esto es muy sencillo, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo acá es la composición. Si yo conozco Z, conozco los protones, conozco los electrones y conociendo el número de masa, conozco sus neutrones y ya podría saber cuántas partículas en total tiene ese átomo. ¿Ah? El oro es un átomo, un metal bastante pesado, un número de masa 197, fíjense, pero no lo es tanto como el uranio, ¿no? Número de protones del oro, 79. Su número de electrones también es 79, número de masa 197 y los neutrones sería la resta de estos valores, ¿no? 118. Y por último, el cloro es un átomo ligero, como los no metales, vamos a ver. Número de protones, número atómico 17, número de electrones también 17, número de masa 35 y número de neutrones la resta, ¿no? Estos dos valores. Restamos 18. Bien, noten esta característica, jóvenes. En las notaciones le van a dar el número de protones, que es el número que está abajo. No le van a dar, jóvenes, esto, ¿ah? Los electrones no lo van a dar, pero ¿por qué yo lo igualo a los protones? Porque me están diciendo que son átomos neutros, porque aquí no hay un número que me diga cuántos electrones tiene. ¿Ah? Yo lo estoy igualando con los protones, número atómico, porque el átomo es neutro. Por eso, en los problemas, cuando me den una notación de este tipo, al darme los protones, ya me están dando los electrones, ¿ah? Aunque la notación pues no hay aquí. No hay aquí. Solamente hay notación de protones, neutrones, suma de protones y neutrones. Pero si yo conozco los protones, puedo saber indirectamente que sus electrones es el mismo número, siempre que el átomo sea neutro, ¿no? Sea neutro. Bien, pero no siempre se va a mantener neutro el átomo. Tengan en cuenta eso, jóvenes. ¿Ah? El átomo, como toda la materia, va a estar en constante transformación. Y los átomos también se van a transformar. Y una de esas transformaciones se llama la ionización del átomo, ¿ah? La ionización. ¿En qué consiste esto? ¿No? ¿Qué es la ionización del átomo? Bien, la ionización es un proceso químico en primer lugar, ¿no? Mediante el cual los átomos neutros, o sea, estos átomos que están acá, estos son átomos neutros, van a modificar su número de electrones, van a cambiar su número de electrones. Esa modificación se va a dar por pérdida, o sea, el átomo neutro, como esto acá, van a perder o van a ganar electrones, pero solo los electrones, ¿ah? Los protones y neutrones no varían. ¿Por qué varían solamente los electrones? Porque hemos dicho que los electrones al estar en la zona externa es la zona pues más vulnerable, ¿no? O sea, el átomo puede sufrir, por ejemplo, una oxidación y perder pues electrones. Mientras que el núcleo, como está protegido en el centro y contiene a los protones y neutrones, su número no va a variar, solamente varían los electrones. Recuerden ello, ¿ah? Lo que provoca que dichos átomos, una vez que pierdan o ganen electrones, adquieren un valor de carga eléctrica. Ya no van a ser neutros. ¿Ah? El neutro no tiene carga, pero los iones sí. Los átomos que resultan de la ionización se van a llamar iones y ellos sí van a tener carga eléctrica. Esto no altera la identidad de los átomos. ¿Ah? ¿Por qué no cambia la identidad? Por ejemplo, si el uranio forma un ion, por ejemplo, y adquiere carga eléctrica, va a seguir siendo uranio. ¿Por qué no va a cambiar? Porque el número de protones no cambia. ¿No? Si el número de protones no cambia, sigue siendo pues el mismo elemento. Hemos dicho que el elemento identifica, o el número atómico identifica el elemento, ¿no? Los protones y neutrones permanecen constantes. O sea, lo único que va a variar es este número. Va a variar este número. Por ejemplo, el uranio puede perder 2 electrones y quedarse con 90. Entonces, como ya no hay equilibrio, el átomo va a tener carga y la carga va a ser pues de la partícula que predomine, ¿no? Si hay 92 protones y solamente 90 electrones, el átomo va a ser positivo porque esto está en mayor cantidad, ¿no?
Ahora, va a ser positivo, jóvenes, no porque haya ganado protones, ¿ah? Lo que ha pasado es que ha perdido electrones. Tengan en cuenta eso. Solo se modifica este número, ¿no? Se tienen dos tipos de iones, porque hay dos tipos de procesos donde se modifican los electrones, por pérdida o ganancia. Aquí vamos a indicar eso, ¿ah? El primer tipo de iones se llama los cationes. Así es el nombre, ¿ah? Cationes viene de cátodo, ¿no? Eso se ve en electroquímica. Los cationes son iones de carga eléctrica positiva. Ustedes lo van a reconocer porque tiene carga positiva. ¿Cómo se origina un catión? Los cationes resultan, jóvenes, cuando el átomo neutro pierde o más electrones. O sea, vamos a tener un átomo neutro donde primero el número de protones y electrones eran iguales. Pero si este átomo neutro pierde uno o más electrones, va a tener carga positiva. Va a ser positivo. ¿Por qué? Porque va a tener ahora más protones. No va a que ha perdido electrones, se va a volver positivo, ¿no? Por la pérdida de electrones. El valor de la carga eléctrica, que van ustedes a observar en las notaciones, nos indica cuántos electrones ha perdido, ¿no? El signo obviamente tiene que ver pues con la cantidad de electrones que se encuentran, con la cantidad de protones, ¿no? Que se encuentran en exceso luego de la pérdida de electrones. Aquí hay que hacer una corrección, aquí esto se ha pasado, ¿no? Vamos a corregirlo aquí para que no haya confusión, jóvenes, al momento de desarrollar los ejercicios. Esto va a ser así, ¿eh? El valor de su carga eléctrica nos indica pues el signo, ¿no? Aquí dice obviamente con la cantidad de protones, aquí debe ser protones, lo vamos a explicar a continuación. Entonces, el primer tipo de iones son los cationes, ¿no? Son iones de carga eléctrica. Resulta como neutro, pierde uno o más electrones, ¿no? El valor de la carga eléctrica, ¿no? Ustedes van a ver en la anotación una carga eléctrica, nos va a indicar cuántos electrones ha perdido, ¿no? El signo que va a ser positivo, obviamente, tiene que ver, jóvenes, con la cantidad de protones que se encuentran en exceso ahora, ¿no? Porque va a haber más protones. No porque el átomo haya ganado protones, sino como ha perdido electrones, ahora los protones van a estar en mayor número. Y es por eso que el átomo va a tener una carga residual positiva, ¿no? Esto va a ser así. Por ejemplo, cuando un problema le den así esta notación, muchachos, así nada más, miren, número de masa, número atómico, símbolo. Ustedes siempre que vean esta notación, a esto le van a llamar átomo neutro, ¿no? En el cuadro que hemos dado anteriormente, en la diapositiva anterior, le hemos dado así. Número atómico, número de masa, símbolo. Este es átomo neutro. Y cuando le den esto, ustedes van a calcular lo primero que van a hallar es el número de protones, ¿no? Que es este número de acá. Z es el número de protones. Y como es neutro, se va a cumplir que su número de electrones vale 26, ¿no? Porque todo átomo neutro mantiene este equilibrio. Pero si en un ejercicio le dan así, ya, esto es distinto, ya fíjense, aparte del número atómico, número de masa, le dan una carga, que aquí sería más 3. Esto ya no es un átomo neutro, ¿no? Sino va a ser un catión, porque los cationes son átomos que tienen carga positiva, ¿no? Y le van a llamar ustedes catión. Y este nombrecito, que usualmente se utiliza en los problemas trivalentes, se debe a su carga 3. ¿Cuántos protones tiene este catión? Este catión va a tener igualito. El número de protones no cambia, lo que cambia, jóvenes, son los electrones, hemos dicho. Ahora, al inicio, cuando no tenía carga, estas cantidades eran iguales. Pero la carga que va a tener ahora, como indica la teoría, nos indica cuántos ha perdido, ¿no? La carga más 3 me indica que ha perdido 3 electrones. Entonces ya no va a tener 26, ahora tendría 23. ¿Por qué? Porque ha perdido 3. Y el signo, jóvenes, justamente tiene que ver con eso. Miren, hay 26 positivos versus 23 negativos. Los positivos pues están en mayor número, ¿no? Es por eso, muchachos, que la carga es más 3. El número me indica cuánto ha perdido y el signo me indica pues qué partícula ha quedado en cantidad en exceso, ¿no? Entonces, este catión tiene carga más 3 porque hay 3 protones en exceso respecto a los electrones. Pero nuevamente, jóvenes, tiene 3 protones en exceso, no porque haya ganado protones, ¿ah? Sino lo que ha pasado es que ha perdido electrones, ¿no? Ha perdido. Entonces ustedes van a interpretar así. Siempre que vean carga positiva, perdió electrones. De los que tenía, ahora tiene menos, pues. ¿Cuántos menos? Dependiendo la carga, ¿no? Y así le van a dar de frente en el problema. Ya no le van a dar así, salvo que el átomo sea neutro, ¿no? Otro caso, por ejemplo, miren acá. Aquí ya de frente estamos colocando el átomo de potasio de carga más 1. Número atómico 19, número de masa 39. Esto ya sería un catión
monovalente porque su carga es más 1. Mono viene de 1, ¿ah? Cuando tengan estos jóvenes, en primer lugar, siempre calculen los protones. ¿Cuántos protones tiene? 19. La carga más 1 me indica que ha perdido un electrón, ¿verdad? ¿Cuántos electrones tendrá? 18, ¿no? 19 menos 1 porque tiene 18. ¿Por qué, jóvenes? Porque si yo obviara la carga, protones 19, electrones también sería 19 cuando fuera neutro, ¿verdad? Pero ahora, como me dice que tiene carga más 1, sus electrones pues son una unidad menos. Y justamente esa diferencia justifica la carga, ¿no? Miren, 19 positivos versus 18 negativos, la carga residual es más 1. ¿Por qué? Porque ha perdido un electrón, ¿no? O este caso, por ejemplo, el cobre de carga más 2, 29, 63. Esto sería un cation divalente porque su carga es más 2. ¿Cuántos protones tiene? Siempre este número me indica los protones. Pero ya sus electrones no son iguales. Son iguales si no hubiese carga. Él cuando no tenía carga tenía 29 electrones. Pero la carga más 2 indica que ha perdido 2. Ahora tendrá pues 27. ¿No? 27. Esa diferencia en números me da pues esta carga, ¿no? Me da esta carga. Y en los problemas es así. Siempre que me den un ion de carga positiva, yo voy a decir que es un cation. ¿Por qué la carga positiva? Porque ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones tendrá al final? Menos de lo que tenía pues cuando era neutro. Cuando era neutro tenía cantidades iguales a los protones, pero miren ahora los cationes respecto a sus protones tienen menores cantidades. ¿Por qué? Porque han perdido, ¿no? Aquí tiene 23, ¿por qué? Porque de 26 perdió 3, pues. Aquí tiene 18, ¿por qué? Porque de 19 que tenía, perdió 1, ¿no? Aquí tiene 27 porque de 29 que tenía, perdió 2, ¿no? Y así va a ser en los problemas, ¿ah? El otro tipo de ion se llaman los aniones, ¿no? Los aniones son iones de carga negativa, carga eléctrica negativa. ¿Qué resulta cuando un átomo neutro gana uno o más electrones? O sea, aquí va a haber ganancia, ya no va a haber pérdida de electrones. ¿Ah? Como están ganando partículas negativas, obviamente pues lo que va a aparecer va a ser un átomo negativo, ¿no? El valor de la carga eléctrica nos indica cuántos electrones están en exceso respecto a los protones. Como han ganado electrones, va a haber más electrones que protones, ¿no? No porque hayan disminuido los protones, ¿no? Sino porque están ganando electrones. Los protones siempre permanecen constantes. Esto se debe obviamente pues a la ganancia de electrones. Y en los problemas lo vamos a interpretar así. Igual que en el caso anterior. Por ejemplo, aquí selenio 3268. Cuando no le den carga acá, jóvenes, ustedes van a decir que este es un átomo neutro. ¿Cuántos protones tiene? Es este número de acá. Número atómico, ¿no? Su número de protones es 32. Y como no tiene carga, su número de electrones también vale 32. Pero si me diesen así, ya la cosa cambia. Esto ya sería neutro, ¿no? Menos 2, carga negativa es un anión, significa que él ha ganado electrones. ¿Cuántos ha ganado? 2. Ya no va a tener pues 32 electrones, ahora tendría más. ¿Por qué? Porque esa carga negativa es porque está ganando electrones, ¿no? Esto ya es un anión y se va a llamar divalente porque su carga es 2. El término divalente, monovalente, trivalente, tetravalente, pentavalente tiene que ver, jóvenes, por el valor de la carga, pero es anión porque es negativo, cation si fuera positivo. ¿Cuántos protones tiene? Los protones no cambian, sigue siendo 32, este número de acá. Lo que ha cambiado son los electrones, ¿no? Esto me indica que ha ganado 2, ya no sería 32, ahora sería 34. Y justamente noten la diferencia, ¿eh? Hay un exceso de 2 electrones, ¿no? Y justamente ese exceso genera esta carga, pues, genera esta carga, ¿no? Otros casos, por ejemplo, el flúor, menos 1, esto es un anión monovalente. ¿Cuántos electrones tiene? Le van a preguntar. ¿Cuánto tendría? Obviamente 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, al yo ver este número de acá, ya sé que tiene 9 protones. Y antes de tener esta carga también tenía 9 electrones, ¿verdad? Pero menos 1 indica que ha ganado uno más, ahora tendría pues 10, ¿no? Lo mismo que en este caso, P fósforo de carga menos 3. Esto es un anión trivalente, ¿no? ¿Cuántos protones tiene este anión? 15, siempre este número acá. Cuando no tenía carga, tenía 15 protones y 15 electrones, pero esta carga menos 3 me indica que ha ganado 3 electrones, entonces tendrá ahora 18. Por eso hemos dado en la teoría, ¿no? Que la carga negativa de los aniones es porque ha ganado electrones, pues ha ganado partículas negativas, ¿no? Y el valor de la carga me indica, jóvenes, cuántos electrones están en exceso respecto a los protones, ¿no? Acá hay 2 electrones en exceso respecto a los protones, por eso la carga menos 2. Aquí hay un electrón en exceso, por eso la carga es menos 1, ¿no? Aquí hay 3 electrones en exceso, por eso la carga es menos 3. Entonces, en los ejercicios nos pueden dar átomos de esta forma,
Cuando nos den así sin carga son átomos neutros, pero cuando nos den con carga positiva o negativa ya son iones, cationes o aniones, ¿no? En los átomos neutros estas cantidades son iguales, en los iones ya no. En los iones estas cantidades son distintas. En los cationes este número es más pequeño que los protones porque pierde electrones. Y en los aniones este número es más grande porque ha ganado electrones. Bien, para desarrollar los ejercicios, el último concepto que vamos a ver acá son las especies atómicas, ¿no? Especies atómicas. Bien, como hemos mencionado, jóvenes, los átomos para los ejercicios se van a representar con el número atómico, el número de masa y el número de neutrones. Inclusive, ¿no? En los iones se indica la carga eléctrica, ¿no? Entonces, como tenemos 118 elementos químicos diferentes, en teoría hay 118 átomos diferentes, pues y si estos átomos se pueden ionizar, incrementarían pues el número de especies de átomos, especies atómicas, ¿no? Vamos a encontrar, jóvenes, que cuando representemos a estos átomos de todos los elementos que se conocen en la tabla periódica, nuevamente aquí les comparto, jóvenes, la tabla periódica. El último elemento denotado es este de acá, el último elemento, acá está. OG es su símbolo, ¿ah? Es el número grande, 118, es un número de protones, número atómico, se llama el organeson, es un elemento artificial, ha sido creado en el laboratorio. Todo lo que tiene símbolo así en blanco, en transparente, son artificiales, ¿ah? Ninguno existe en la naturaleza. Organeson es el séptimo gas noble. Este elemento también el teneso, livermorio, moscovio, ferrovio, nionio, ¿no? Copernicio, ¿no? Ya nombres de científicos, ¿no? Röntgenio, darmstadtio, Meitnerio, Jasio, inclusive el tecnecio que pueden ver acá es artificial, no existe en la naturaleza, el resto sí. Entonces son 118 elementos químicos distintos y a cada uno lo podemos representar, jóvenes, con un símbolo, número atómico y número de masa. Hasta ahí nomás tendríamos ya 118 tipos de átomos. Pero como estos átomos se pueden ionizar, también tendríamos pues átomos y iones, ¿no? La cantidad de especies atómicas que existen es bastante pues alta, ¿no? Y vamos a encontrar, muchachos, que cuando hagamos esas representaciones, algunos de los átomos van a siempre tener algo en común, ¿no? Y podemos agrupar esos átomos que tienen algo en común y formar pues grupos de átomos con características particulares, ¿no? Y eso se conoce como las especies atómicas. Muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. Aquí vamos a ver 4 tipos de especies atómicas, ¿no? Por comparación de los números atómicos, vamos a encontrar que algunos átomos van a tener igual número atómico, pero diferente todo lo demás. Algunos átomos van a tener igual número de masa, pero diferente todo lo demás. Algunos van a tener igual número de neutrones, pero diferente de todo lo demás. Incluso algunos van a tener la misma cantidad de electrones, ¿no? Entonces, vamos a tener pues 4 grupos de átomos, especies atómicas que van a tener algo en común. Hay que recordar eso en común para los ejercicios, ¿ah? Este cuadro resume, jóvenes, estas especies. La primera especie son los isótopos, también llamados hílidos. Los otros son los isóbaros, la segunda especie. Los isótonos, la tercera especie. Y los isoelectrónicos. Cada una de estas especies agrupa cierta cantidad de átomos que tienen algo pues en común, ¿no? Y para los ejercicios vamos a utilizar eso que tienen en común para completar datos y llegar a la respuesta. ¿Qué son los isótopos? O también llamados hílidos? Ustedes van a decir, son átomos de un mismo elemento químico que poseen igual número atómico, Z, o sea, posee igual Z, ¿no? O número de protones, porque Z es número de protones, ¿no? Z es número de protones. Por ejemplo, en la naturaleza encontramos 2 tipos de carbono, el carbono 12 y el carbono 14, ¿no? Que es un carbono radiactivo. Pero si lo ubicamos en la tabla periódica, vamos a encontrar que los 2 tipos de carbono tienen igual Z, igual número atómico 6. Entonces vamos a decir que estos átomos son isótopos entre sí, ¿no? Son isótopos, ¿por qué? Porque tienen igual número atómico, igual número de protones. Todos los átomos que formen isótopos entre sí van a tener el mismo valor de número atómico. Por lo tanto, muchachos, cuando en un ejercicio me den pues la información, se tienen 2 isótopos o 3 isótopos, se va a decir, ya, estos 3 átomos o 2 átomos van a tener el mismo valor de Z. Puede que yo no conozca el valor, pero van a ser el mismo. Puedo colocar una misma variable, ¿no? Para ambos, Z. Los isótopos entonces son átomos que tienen igual número de protones, igual número atómico. El otro grupo son los isóbaros.
Los isóbaros son átomos de elementos diferentes que poseen igual número de masa. Al número de masa, recuerden, también se le llama número de nucleones porque incluye protones y neutrones, ¿no? Por ejemplo, esta variedad de argón y esta variedad de calcio son elementos distintos. Son isóbaros entre sí. En tabla periódica lo pueden encontrar pues con número de masa 40, número de masa 40 para ambos, ¿ah? A pesar de ser elementos diferentes. Pero como tiene igual número de masa, vamos a decir que estos átomos representan isóbaros. Entonces, siempre en los ejercicios, si me hablan isóbaros, yo voy a decir, ya tienen igual número de masa. Si no conozco su valor, a todos les voy a colocar el mismo símbolo, ¿no? De número de masa. A, igual número de masa. Esos son los isóbaros. El tercer grupo son los isótonos. Son átomos también de elementos diferentes que poseen igual número de neutrones. O número de nucleones neutros, porque los neutrones también se llaman nucleones neutros, ¿no? Es el caso de este variedad de titanio y el hierro. Jóvenes, en los problemas no me van a dar este número, ¿ah? Este número es número de neutrones. Yo lo he completado aquí para que vean que son iguales, ¿no? Me van a dar 22, 52. ¿Cómo se calcula el número de neutrones? Resta de estos dos valores, ¿no? 52 menos 22 me sale 30. Hierro, 26, 56. Hago la resta, los neutrones salían 30. Estos átomos son isótonos. ¿Por qué? Porque tienen igual número de neutrones. Siempre que tenga igual cantidad de neutrones, voy a decir que esos átomos son isótonos. Y por último, el grupo de los isoelectrónicos. Aquí ya incluimos a los iones, cationes y aniones, ¿ah? Los isoelectrónicos son el conjunto de átomos y o iones, porque incluye también iones, con igual número de electrones. Y también cumplen que tienen la misma configuración electrónica. Esto, para demostrarlo, se aplica la regla del serrucho, que vamos a ver las clases más adelante, ¿no? Pero por el momento vamos a decir solamente que los isoelectrónicos tienen igual número de electrones. Es este caso, miren estos dos iones, ¿ah? Esto ha perdido un electrón, ¿verdad? Tenía 19, ¿ah? Al igual que los protones cuando eran neutros, pero al perder uno tiene 18. Este es un anión, esto indica que ha ganado 3 electrones. El fósforo cuando era neutro tendría 15 protones y 15 neutrones, pero ahora que es ion tiene 18 electrones porque ha ganado 3. Ambos tienen la misma cantidad de electrones, se dice que son isoelectrónicos, ¿no? Isoelectrónicos. Entonces son 4 grupos de átomos, le van a dar estos nombres para los problemas y yo voy a utilizar, jóvenes, lo común que tienen para completar datos. Si me dice que son isótopos, voy a decir que tienen igual Z y eso Z común me va a servir para resolver problemas, ¿no? Si son isóbaros, tienen igual número de masa, entonces igual estas cantidades, ¿no? Si tengo de uno, del otro también debe ser igual, ¿no? Isótonos igual número de neutrones, los neutrones de ambos son igual. Si puedo calcular de uno, del otro también debe ser igual, ¿no? Isoelectrónicos igual número de electrones, es así. Ahora, tiene que recordar esta información, ¿eh? Aunque hay algunas reglas prácticas, ¿no? Dicen aquí el nombre, isótopos, la P, protones, ¿no? Isóbaros, la A, número de masa. Isótonos, la N, igual número de neutrones. Isoelectrónicos ya pues está implícito, ¿no? Porque es electrones, ¿no? Es así. Entonces, este cuadro lo tienen que recordar para desarrollar pues los ejercicios, ¿no? Bien, con esto concluimos pues el resumen teórico. Vamos a desarrollar en el tiempo que nos queda los ejercicios para que puedan dar pues su temático sin ningún problema, ¿no? Y también puedan desarrollar pues los problemas del lado domiciliario. Bien, todos ya tienen la práctica correspondiente pues al capítulo de estructura atómica. Vamos a empezar el desarrollo. Hay dos tipos de preguntas, ya sabemos, pregunta de teoría y pregunta pues donde hay que hacer cálculos bajo los conceptos que hemos dado, ¿no? Número de masa, número atómico, isótopos, isóbaros, isótonos, cationes y aniones que hemos visto, ¿no? El concepto también de átomo neutro. Bien, problema 1 nos indica, a ver, respecto a la composición en número de partículas de los átomos, ¿ah? Identifica las afirmaciones correctas. 3 afirmaciones vamos a indicar sobre la base de la teoría que hemos dado. Dice, el número de masa, que se nota con A, sabemos, también se le conoce como número de nucleones y nos indica de forma aproximada cuán pesado o ligero pues es un átomo. ¿Sí? Hemos dicho que el número de masa no es lo mismo que masa atómica, pero nos da una idea, ¿no? Si su valor es grande, significa que el átomo pues tiene muchas partículas, es un átomo pesado. La primera afirmación sería pues correcto, ¿no? Segundo, dice, el número atómico Z es propio de cada elemento químico y sirve para identificarlo. Sí, es correcto, porque justamente Z se utiliza para saber qué elemento es, ¿no? En la tabla periódica. Correcto. Tercero, dice, en un átomo
que se encuentra en su forma neutra, átomo neutro, se cumple que el número de neutrones es igual a su número de protones. Eso es lo falso, ¿no? Cuando un átomo es neutro, son las partículas con carga eléctrica que son iguales, o sea, protones igual a electrones, no los neutrones. Los neutrones no tienen carga, por eso no podemos hablar acá de átomo neutro, ¿no? Un átomo en su forma neutra tiene igual número de protones igual número de electrones, no de neutrones, por si acaso. Bien, entonces la respuesta correcta, que me piden las correctas, sería la B, 1 y 2, ¿no? La tercera es incorrecta. Bien, la justificación está acá. Correcto, ¿no? El número de masa nos indica la suma de protones y neutrones, ¿no? El número de masa es Z más N. Nos indica la masa, no nos indica, ¿no? Porque no es masa atómica, no nos indica la masa de los átomos, pero sí no nos da una idea de su medida, ¿no? O sea, mientras mayor número de masa tenga, más masivo es el átomo, ¿no? Correcto. Segundo, el número atómico Z nos indica el número de protones que posee un átomo en su núcleo y sirve para identificarlo y ubicarlo en la tabla periódica. Hemos dicho, si nos dicen que el número atómico de un átomo vale 47, ¿no? Si queremos saber qué átomo es, tenemos que buscarlo en la tabla periódica, ¿no? Y sería la plata, el único que puede ser, sirve para identificarlo, correcto. La tercera es incorrecto porque los átomos neutros poseen la misma cantidad de protones y electrones, ¿no? Protones y electrones, no neutrones como dice acá. Por lo que dichos átomos no poseen carga eléctrica residual. ¿Por qué? Porque la carga de los protones y electrones se anulan. La carga del átomo es cero, es neutro. Solo cuando estas cantidades son distintas, el átomo sí tiene carga, como pasa en los iones, ¿no? Pero en los átomos neutros estos números son iguales. Entonces la respuesta sería 1 y 2, la clave sería la B, ¿no? Las dos afirmaciones correctas. Bien, esto en cuanto a teoría, y toda la información, jóvenes, está en el resumen que hemos dado, no estamos inventando nada. Bien, 2. Aquí, jóvenes, no sé si en su dirigida habrán hecho la corrección, pero no hay alternativa, ¿no? La respuesta, vamos a justificar acá. ¿Sí? Sale 215, muy bien. Se denominan metales de acuñación, dice a los metales que se encuentran en el grupo 1B de la tabla periódica, ¿no? Son metales que se emplean como reserva para los sistemas monetarios. Los metales de acuñación son el cobre, la plata y el oro, cuyos núcleos, o sea, sus átomos se representan así, 29, 64 para el cobre, 47, 109. Aquí debe ser 108, porque la plata en realidad es 108, ¿no? Pero aquí le han puesto 109, es por eso que sale 215. Y oro, 79, 197. 197. Lo que están pidiendo acá es cuánto suma sus neutrones. Hemos dicho que cuando nos den esta notación, falta un numerito que es acá, que es el número de neutrones, ¿verdad? Que sería pues la resta de estos valores. Para el cobre sería 64 menos 29, para la plata 109 menos 47 nos daría sus neutrones acá, y para el oro 197, 79 acá. Y nos piden la suma de esos tres valores, ¿no? Bien, ustedes pueden hacerlo aquí, y lo van a hacer si vienen el examen directamente como resta, ponen el número acá, ponen el número acá, ponen el número acá y suman, ¿no? Pero acá, pues, en forma esquemática lo vamos a hacer bien ordenaditos, ¿no? Solamente para que ustedes lo puedan repasar en cualquier momento. El número de neutrones indicados para los átomos del problema serían así, ¿no? Acá está cobre, plata, oro. Estos son sus núcleos. Y vamos a calcular A y Z, porque neutrones es A menos Z, ¿verdad? Z para el cobre 29, su número de masa es 64. Los neutrones serían pues la resta, 64 menos 29, 35. Para la plata, sus protones Z serían 47, su número de masa es el número de arriba, 109, y sus neutrones es la resta, ¿no? 109 menos 47, 62. ¿No? Para el oro, sus protones valen 79, su número de masa vale 197, y sus neutrones serían la resta de estos valores, ¿no? 118. Esos serían los números que irían acá, aquí iría 35, aquí iría 62 y aquí iría pues 118. Luego la suma de los números de neutrones sería 35 más 62 más 118, sale pues 215. Como pueden ver, no hay clave, ¿no? En las alternativas. O sea, sí hay respuestas, ¿no? Porque el problema pues está bien dado. Lo que no hay pues es una clave que verifique la respuesta, ¿no? Entonces, incluso en los exámenes de admisiones se pueden equivocar en las claves y se hacen las correcciones, ¿no? La respuesta entonces sería 215 y no hay clave, ¿no? No significa, jóvenes, que el problema está mal dado, o sea absurdo, ¿ah? Simplemente pues no se hizo de repente a tiempo la modificación. Esa es la respuesta. Entonces los neutrones se calculan así, restando A menos Z, lo de arriba menos lo de abajo.
De frente ustedes lo pueden hacer así. Aquí por cuadrito para que sea más ordenadito, ¿no? Pero en el examen de admisión y los exámenes ustedes de frente van a hacer por los cálculos, ¿no? Bien, problema 3. En relación a los tipos de núclidos, ¿no? O sea, aquí vamos a hablar de las especies atómicas, isótopos, isóbaros, isonos, isoelectrónicos, ¿no? Hay que marcar las afirmaciones que son correctas. Veamos. Para los isótopos de cierto elemento químico se cumple que el más pesado es aquel que posee mayor número de masa. Eso es verdadero. Siempre, jóvenes, el que tiene mayor número de masa es el más pesado, ¿no? Es el más pesado. Salvo, pues, en los isóbaros se tiene que hacer un análisis distinto porque los isóbaros, al tener igual número de masa, el más pesado va a ser el que tiene más neutrones, porque los neutrones son las partículas más pesadas de los tres que hemos mencionado. Pero si los átomos tienen, son átomos ordinarios como los isótopos, el más pesado siempre es que posee mayor número de masa. Correcto. Los isóbaros poseen entre sí igual número de neutrones. Eso es falso. Los isóbaros tienen igual número de masa. Isóbaros A número de masa, ¿no? Los que tienen igual número de neutrones son los isótonos. La primera es correcta, esto sería pues incorrecto. Estos núcleos son isótonos, dice. Son isótonos. Para verificar que son isótonos tendríamos que calcular los números que van acá. Neutrones deben ser iguales, ¿no? ¿Cómo se calculan neutrones? Restando estos dos valores, ¿no? 54 menos 24 sería 30. Aquí, 56 menos 26 sería 30, ¿no? Entonces, si tienen igual cantidad de neutrones, sí serían isótonos. Entonces, lo correcto aquí sería 1 y 3, ¿no? O sea, sería la clave la D. Aquí la justificación, ¿ah? Los isótopos, también llamados hílidos, son átomos que poseen igual número atómico Z. Su número de masa y número de neutrones son distintos, ¿ah? Lo único que tienen en común es el número atómico. Por lo que el isótopo que posee mayor número de masa será el más pesado, porque tiene más partículas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del carbono, ¿no? El carbono 12 y el carbono 14. Ambos son isótopos, ¿ah? Tienen igual número atómico 6. Pero si ustedes le preguntan del carbono 12, el carbono 14, ¿quién sería el isótopo más pesado? Obviamente, pues el carbono 14, porque tiene mayor número de masa, mayor número de partículas. Recuerden eso. Correcto. Segunda afirmación, ¿los isóbaros poseen entre sí igual número de neutrones? No. Hemos dicho que los isóbaros A, hay que recordar esta letrita A, son átomos de diferentes elementos que poseen igual número de masa. Isótopos P, ¿no? Hay que recordar los protones, número atómico. Isótonos N, número de neutrones, ¿no? Y la tercera también es correcta porque estos núclidos, estos átomos, sí son isótonos porque tienen la misma cantidad de neutrones, ¿no? Aquí lo podemos calcular. 54 menos 24 es esto, ¿no? 50 menos 26 es esto. Igual número de neutrones son isótonos, ¿no? Son isótonos. Entonces, las tres serían correctas, ¿no? Ah, no. Isóbaros posee igual número de neutrones. La segunda es incorrecta, ¿no? La segunda incorrecta sería la D, la respuesta, ¿no? Aquí ya este es error mío, jóvenes. Los isóbaros no poseen igual número de neutrones, son los isótonos, ¿no? Vamos a hacer ahí la corrección. Siempre se pasa por algunas cositas. Entonces, esto quedaría pues así. Aquí sería incorrecto, ¿no? Incorrecto, porque los isóbaros no poseen igual número de neutrones, sino igual número de masa. Entonces, lo correcto aquí, o la respuesta sería 1 y 3, que son las únicas correctas, la 2 es incorrecta, la clave sería pues la D, ¿no? La D. Bien, eso respecto pues al problema número 3. Sería ya corregido de esta forma, ¿no? Bien, el problema 4, ya estos son operaciones. Dice, el átomo de cierto elemento químico es isótono con este selenio. Ya hemos dicho que cuando utilizamos esta palabrita significa que ese átomo inicial y este átomo deben tener igual número de neutrones. El átomo inicial no lo conozco, pero él sí. De él puedo calcular su número de neutrones mediante esta resta, ¿verdad? Mediante esa resta. Y ese átomo inicial también es isóbaro con otro átomo que posee 60 neutrones y una carga nuclear de 40 unidades. Con eso, información le piden determinar el número atómico del primer átomo, o sea, del átomo inicial. Bien, los datos están desordenados, vamos a ordenarlo de esta forma. A ver, representaremos al átomo inicial de esta manera. Vamos a llamarlo así. Un elemento cualesquiera E, no se conoce ni uno de estos tres valores, ¿ah? Ni los tres valores.
Pero con la información que tenemos acá, vamos a calcular los tres valores. ¿Ah? Este cuadrito. Ese átomo inicial es isótono con el selenio. Acá está el selenio, lo he puesto nuevamente. ¿Ah? Es isótono con él. Del selenio yo puedo calcular sus neutrones, que sería esta resta, ¿no? 78 menos 34, 44. Significa, jóvenes, que si este elemento E y él son isótonos, poseen igual número de neutrones. Significa que estos neutrones 44 serían igual a este N, ¿no? N vale 44. ¿Por qué? Porque son isótonos, ¿ah? Igual número de neutrones. Segundo, dice que este átomo E es isóbaro con un elemento aquí que no me dan tampoco, voy a llamarle X. Ese elemento X que conozco, a ver, para el segundo átomo, posee 60 neutrones, o sea, acá vale 60. Y su carga nuclear es 40 unidades. Carga nuclear es número atómico, recuerda el número de protones. Si tengo él y él, puedo calcular este número que está arriba, porque el número de arriba es Z más N, ¿verdad? 100. Ya lo completé acá porque me daban este dato, y esto vale la suma de los dos, Z más N. Ahora sí comparo. Este átomo dice que es isóbaro con este átomo. Y si son isóbaros, poseen igual número de masa. Significa que este A debe ser igual pues a 100, ¿no? Debe ser igual a 100. Entonces, para este átomo, jóvenes, ya conozco Z, perdón, conozco N y conozco A. Para este átomo inicial. Me piden hallar Z, ¿no? Número atómico. Entonces decimos, luego el número atómico Z del átomo inicial sería pues esto, ¿no? Utilizamos esta relación, ¿eh? El más grande. El número de masa Z más N vale 100. Y reemplazamos pues N vale 44 acá, ¿no? Sería pues Z más 44, 100. Z sería 56. Aunque también podríamos representarlo, porque este valor de acá sería 44, este valor es 100, y él más él suman 100, pues, ¿no? Entonces si este vale 44, esto debe ser 56, ¿no? Pero lo podemos calcular también así. Como conocemos el valor más grande que es Z, Z más N vale 100, N vale 44, lo he calculado de aquí, Z sería 56. En este caso sería la clave la A. Entonces aquí hemos utilizado estos conceptos, hay isótonos y isóbaros. Siempre tienen algo en común. Bien, 5. La carga nuclear, la carga absoluta, ¿no? Nuclear, supone que la carga nuclear de ciertos elementos es este valor en Coulomb. Recuerden, jóvenes, cuando la carga es positiva, es carga de todos los protones. ¿Ah? Dice que dicho átomo es isóbaro con este núcleo. Y con ello me piden determinar el número de neutrones del átomo. Tenemos dos datos entonces. Primero, que ese átomo tiene una carga nuclear de este valor. Y esta carga, hemos dicho, del núcleo positivo depende de cuántos protones tiene. Si yo calculo los protones, estoy calculando Z, número atómico. ¿Eh? El segundo dato dice que ese átomo inicial es isóbaro con él. Significa que si este criptón tiene el número de masa 78, ese átomo inicial también tiene el número de masa 78 porque son isóbaros. Los isóbaros tienen igual número de masa. Bien, vamos a operar por partes, vamos a ordenar los datos. Sabemos que la carga nuclear absoluta, esto lo hemos dado en teoría, para cierto elemento E, no sabemos qué elemento es la carga eléctrica asociada al total de sus protones. A la carga del núcleo es la carga de los protones. Y esto se calculaba, así lo hemos dado en fórmula. Carga del núcleo es igual a la carga de un protón multiplicado por el número de protones, ¿no? Es la carga de todos los protones que tiene este átomo E. Y este valor es dato, acá está, ¿no? Esto vale 4 por 10 a la menos 18 Coulomb. Y esto aquí hay que recordarlo, hemos dicho, jóvenes. En los exámenes le va a venir como información, ¿no? Pero aquí, como estamos pues a nivel de selección, hay que recordar, jóvenes, algunos valores. La carga del protón es una carga positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb y vamos a calcular esto. Esto lo voy a pasar pues a dividir, ¿no? Voy a hallar el número de protones. ¿Pero qué es el número de protones? El número de protones es Z y sería este valor entre este valor. Y ahí esto ya es álgebra, ¿no? Álgebra. O sea, le prestan un cerito acá, ¿no? O en todo caso, pues le prestan un cero acá para cancelar pues el valor. Y esto le va a salir pues 25, ¿no? 25. Y eso lo pueden comprobar. Significa, jóvenes, que si la carga nuclear del átomo inicial toma este valor, esa carga se debe a 25 protones. O sea, Z para ese átomo es 25. El segundo dato dice que ese átomo E es isóbaro con este núcleo. Esto quiere decir que ambos átomos poseen igual número de masa, ¿no? Porque los isóbaros tienen igual número de masa. Y como él vale 78, el número de masa del elemento E también sería 78. Luego el número
de neutrones, ¿no? Nos piden el número de neutrones del átomo inicial sería así, ¿no? Entonces tenemos, miren, ya aparece átomo inicial, tenemos un número de masa y tenemos un número atómico, ¿no? Entonces reemplazaríamos así. Neutrones, ¿cómo se calcula? A menos Z. Recuerden, me piden los neutrones, ¿no? A menos Z sería 78, que es A, menos 25, que es Z, número de protones, el valor sería 53, ¿no? En este caso sería la clave la C. Entonces recuerden esta formulita para carga nuclear, ¿no? Esto también se puede aplicar para carga negativa de los electrones, ¿no? Porque la carga total de los electrones sería la carga del electrón, que es este mismo valor, pero de signo negativo por el número de electrones, ¿no? Si quisiéramos operar con electrones, pero aquí estamos operando con carga positiva, son los protones, ¿no? Aquí hay que corregir, jóvenes. Se me pasó esta partidita. Luego el número de neutrones debe ser porque nos están pidiendo el número de neutrones. Neutrones Sn del átomo inicial se calcula como A menos Z, ¿no? A ya lo hemos calculado de isóbaros y Z de la carga nuclear, ¿no? 78 menos 25, 53. La clave es la C. Estas son las operaciones que hemos hecho, ¿ah? Sí. Bien, problema 6. Ya, esto es sobre iones, ¿ah? Iones, ionización. Hay que marcar verdadero o falso según, pues, las afirmaciones, ¿no? Bien, sería de esa forma. Ionización del átomo. La primera afirmación es falso. ¿Por qué? Porque dice aquí, corresponde a un proceso químico, pero está ahí todo bien, donde los átomos adquieren carga eléctrica, sí, positiva o negativa, debido a que modifican su número de protones. Eso es lo falso. Hemos dicho, cuando un átomo se ioniza, lo único que cambia son los electrones. ¿Ah? El átomo o bien pierde electrones o bien gana electrones. Los protones y neutrones permanecen constantes, no cambian. ¿Por qué? Porque están en el núcleo, ahí encerrados, atrapados. Lo que cambia son lo que está fuera del núcleo, los electrones, ¿no? Falso. En la ionización del átomo inicial, que es neutro, solo modifica pues su número de electrones, ¿no? Es decir, la ionización de un átomo implica la pérdida o ganancia de electrones. Los protones y neutrones no cambian, ¿ah? Pero aquí se cambian los protones. Falso. Segundo es verdadero, dice, los aniones poseen una masa ligeramente mayor que los átomos neutros debido a que poseen más partículas. Eso es cierto, ¿ah? O sea, si tenemos un átomo neutro que tiene cierto número de partículas y este gana electrones, porque los aniones se producen por ganancia de electrones, van a tener más partículas, bueno. Y eso se entiende pues que el átomo va a ser un poquito más pesado, porque los electrones casi ni pesan, ¿no? Pero aún así, al ganar electrones, va a tener más partículas y va a ser pues ligeramente más pesado, ¿no? Los aniones son iones negativos que se producen a partir de un átomo neutro por ganancia de electrones. Esto quiere decir que el anión posee más partículas que el átomo neutro, ¿ah? Y será pues más pesado, poquito más pesado, ¿no? Pero de todas maneras hay una diferencia, ¿ah? Verdadero. La tercera es falsa, dicen los cationes, el número de protones es menor que el número de electrones. No, los cationes son positivos, ¿verdad, jóvenes? Son positivos, pero ¿por qué son positivos? Porque hay más protones que electrones, ¿no? ¿Y por qué hay más protones que electrones? No significa que el átomo haya ganado protones, ¿no? Lo que ha pasado es que ha perdido electrones, ¿no? Entonces, como hay más protones que electrones, se vuelve positivo, pues, porque los protones predominan, ¿no? Entonces, decimos acá, los cationes son iones positivos que se producen a partir de un átomo neutro por pérdida de electrones. Esto significa o quiere decir que el catión posee más protones que electrones. Hay más protones, ¿ah? Por ejemplo, si tenemos un átomo con 20 protones y es neutro, sus electrones también serían 20, ¿no? Pero si fuera un catión, va a perder electrones, ya no tendría 20, tendría menos. Los protones siempre van a estar en mayor cantidad. Entonces la respuesta sería falso, verdadero o falso. A ver, el objetivo del número de protones es menor al número de electrones. Eso es falso, ¿no? Sería entonces la de aquí, la D. Muy bien, algunos pues pueden verificarlo. ¿Qué habrá pasado aquí? Vamos a cambiar la letrita nomás porque la respuesta sí está bien. ¿Ah? Falso, verdadero, falso, solo que la clave aquí es la D, ¿no? La D. La D. Entonces, eso sería la respuesta. Según la teoría, jóvenes, porque no estamos inventando nada por si acaso, todo está en el resumen teórico que hemos dado, ¿no?
Bien, 7. Dice, el óxido de aluminio, tiene esa fórmula, es uno de los óxidos de mayor consumo a nivel mundial para la obtención de aluminio metálico, ¿no? Es un compuesto iónico, pues cada unidad fórmula se encuentra constituido por el catión aluminio, ¿no? O sea, dentro de este compuesto está el catión aluminio, cuyo Z vale 13, y el anión óxido, ¿no? El oxígeno de carga -2, cuyo Z vale 8. Lo que le piden, jóvenes, aquí es determinar el número de electrones en total en cada fórmula del compuesto. La fórmula, noten que tienen 5 átomos, ¿ah? Habría en realidad 2 cationes aluminio, porque hay 2 aluminio, y 3 aniones oxígeno. Cada uno tiene cierto número de electrones, vamos a hallar el total en esta unidad fórmula. Bien, esto sería entonces así. La composición en número de iones y la cantidad total de electrones que poseen son los siguientes, ¿no? Dice que aquí, jóvenes, dentro de él están estos iones aluminio, pero hay 2 según la fórmula, y hay estos iones óxido. Hay 3 según la fórmula, ¿no? Vamos a hacerlo en este cuadrito. Aquí está el compuesto. De acuerdo con la fórmula, hay 2 cationes aluminio acá. 2 cationes aluminio. ¿Ah? ¿Cuántos electrones tendría cada catión? 13 tenía al inicio, ¿verdad? Esto significa que ha perdido 3. Ahora tendrá 10 electrones. Pero como son 2 cationes, serían 2 por 10, 20 electrones en total. ¿Ah? 10 tendría cada catión. Hay 2, sería 20. Aniones. Oxígeno, están así, como el dato. Número atómico 8. Pero hay 3, ¿ah? 3 aniones. ¿Cuántos electrones tendría cada anión? Este átomo cuando era neutro tendría 8 protones y 8 electrones, pero esto significa que ha ganado 2. Sus electrones ahora serían 10 también, ¿no? Tenía 8 más 2 que ha ganado, tendría 10. Pero como son 3 aniones, sería 3 por 10, serían 30, ¿no? Serían 30. Lo que nos piden es la cantidad total de electrones en este compuesto, ¿no? La parte del aluminio habría 20 electrones en total, la parte de oxígeno 30 electrones en total. Entonces, la cantidad total de electrones por unidad fórmula de compuesto sería 50, ¿no? 50, en este caso la clave la D. Muy bien, algunos ya lo habían calculado, ¿no? Calculado. Si hubiese un solo cation y un solo anión, serían pues 10 electrones, 20 en total, pero en la fórmula hay 2 cationes, hay 3 aniones. Por eso las cantidades pues han variado. 8. Dice, en cierto ion se determinaron las cargas absolutas de sus partículas fundamentales. Mira, acá hay una carga absoluta total positiva. Esto debe ser de los protones, ¿ah? Y esta carga 2 negativa de los electrones. Entonces, con estas cargas yo puedo averiguar cuántos protones y cuántos electrones tiene ese ion, porque es un ion, ¿ah? Si las cantidades fuesen iguales, sería neutro el átomo, pero no lo son, fíjense, no lo son. Entonces me piden qué carga tendrá ese ion. Recuerden que la carga total positiva depende de los protones y la carga total negativa depende de los electrones. Voy a calcular entonces cuántos protones y cuántos electrones tienen. En el problema nos indica las cargas eléctricas absolutas de las partículas fundamentales, protones y electrones. Aquí no entran los neutrones porque los neutrones no tienen carga que posee un ion. Primero, la carga se calcula así, la carga 1, ¿ah? Carga protones, la carga del protón por el número de protones, ¿no? Para este primer valor. Entonces voy a reemplazar aquí 3,2 por 10 a la menos 18. Este valor es constante, ya hemos dicho, este es el constante. Voy a hallar el número de protones. El número de protones ya pasando a dividir, no tan jóvenes, que 3,2, 1,6, ¿no? Tiene factor común. Este les presta un cerito, sería 32. Se vuelve 10 a la menos 19, se cancela con él. 32 entre 1,6 sale 20. Significa que esta carga es de 20 protones. Ahora voy a calcular esta carga negativa de cuántos electrones sería. Es lo mismo, ¿eh? Solo que en vez de protones voy a colocar electrones, aquí número de electrones. Los signos cambian, pues negativo. Esta carga es igualito que está acá, pero los electrones es negativo. Y aquí número de electrones. Igual, para hallar este valor, esto tengo que pasarlo a dividir. Sería menos 2,88 por 10 a la menos 18 coulomb entre menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Se cancela el signo, porque aquí sale solamente un número, se cancela coulomb y hacen las operaciones y va a salir 18. Significa, jóvenes, que este ion tiene 20 protones, 18 electrones. ¿Es un catión o es un anión? ¿Será positivo o negativo el ion? Eso lo determina, jóvenes, la diferencia de partículas. ¿Ah? Miren, hay más protones que electrones, ¿no? Entonces la carga es positiva. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. Pues, ¿no? O sea, la carga sería más 2. Más 2. Ahora, ¿por qué más 2? Porque miren, el átomo inicial tenía 20 protones, ¿no?
Y cuando era neutro también tenía 20 electrones. Pero al tener 18 significa que ha perdido 2, pues, ¿no? Y si ha perdido 2, su carga debe ser más 2. Pero como hemos dado en la teoría, la carga eléctrica depende, jóvenes, de esta diferencia de cargas, ¿no? 20 positivos versus 18 negativos van a ganar o van a quedar 2 positivos, ¿no? Por eso la carga sería más 2. Luego se observa que el ion posee 2 protones más que electrones, ¿no? Su carga iónica sería más 2, porque hay 2 protones más que electrones. No significa, nuevamente, muchachos, que haya ganado 2 protones, ¿ah? Lo que ha pasado es que ha perdido 2 electrones, ¿no? Porque siempre es pérdida o ganancia de electrones, nada más. Bien, la respuesta entonces sería la clave B, ¿no? La B. 9. Dice, un catión bipositivo. Aquí me dice que es ya bipositivo, ¿ah? Más 2, ¿no? Posee en total 33 electrones y ese catión es isóbaro con este núcleo. Si el catión es isóbaro, entonces el níquel y ese catión tienen igual número de masa, porque isóbaro es igual número de masa. Si el número de masa es 60, el catión también tiene 60. Determine el número de neutrones del catión, ¿no? Entonces, vamos a ordenar la información así. Denotaremos al catión bipositivo de esta forma, carga más 2. Es un catión positivo de carga más 2. Ponemos aquí Z y ponemos A. Como su carga es más 2, significa, jóvenes, que perdió 2 electrones, ¿verdad? Perdió 2 electrones. Es decir, que posee 2 protones más que electrones. Jóvenes, miren, este catión tiene 33 electrones, ¿no? ¿Por qué ha perdido 2? Porque estábamos hablando de la información, pues, del catión, ¿no? Significa que antes que perdiera tenía, pues, 35, ¿no? Tenía 35. Ahora tiene 32 porque ha perdido 2, ¿no? Significa, jóvenes, que si su número de electrones es 33, según este problema, su número de protones debe ser 35. ¿Por qué, jóvenes? Porque la carga más 2 significa que hay 2 protones más que electrones, ¿verdad? Si sus electrones son dato, sus protones serían 2 más, por eso la carga es más 2. ¿Qué es lo mismo decir, jóvenes, que si su protones es 35, antes que se ionice, sus electrones también eran 35? Pero como su carga es más 2, ha perdido 2, ahora tiene 33, ¿no? Siempre la cantidad de carga, jóvenes, le va a indicar, pues, quién está en exceso de las partículas cargadas, ¿no? Si su carga es más 2, significa que hay 2 protones más que electrones. Si sus electrones son 33, sus protones deben ser 35. Ya no son iguales, por eso la carga es así. Bien, ya tenemos Z, porque protones es Z. Además, ese átomo es 16 isóbaro con el níquel, ¿no? 60. Esto quiere decir que ambos poseen igual número de masa, cuyo valor sería 60. O sea, si el níquel tiene número de masa 60, este átomo E también tiene, pues, número de masa 60. Y como ya tenemos 60 número de masa para E y tenemos su Z 35, podemos hallar sus neutrones, ¿no? Que es lo que me piden calcular. Bien, entonces decimos acá, y luego el número de neutrones, ¿no? Esto se ha repetido, no sé cómo se hace. El número de neutrones del átomo inicial sería así. Neutrones siempre es A menos Z. A lo hemos calculado de isóbaros, ¿no? Y Z lo hemos calculado, pues, a partir del ion, ¿no? 35. 60 menos 35, N sería 25, ¿no? La clave sería, pues, 25, la clave D, ¿no? Aquí también, ¿no? No sé cómo se ha pasado esto, jóvenes, 2 veces. Luego el número de neutrones es lo que le están pidiendo, ¿eh? De neutrones. A veces cuando hacemos las diapositivas copiamos y pegamos y nos olvidamos de corregir, pues, algunos valores, ¿no? Aquí se ha pasado. Bien, jóvenes, entonces, en los problemas cuando tienen un ion y le den los electrones están relacionados con los números de protones, ¿ah? Pues, o sea, aquí me dice que tiene 33 electrones, pero es un catión bipositivo, entonces sus protones deben ser 35. Nuevamente, no es que haya ganado 2 protones, lo que ha pasado es que ha perdido 2 electrones, por eso de 35 tiene solo 33 ahora, ¿no? Isóbaros igual número de masa, 60 para ambos, y el número de neutrones del átomo inicial sería A menos Z, 60 menos 35, 25, la clave la D. Por último, el problema 10. Aquí tenemos un anión binegativo. O sea, ya me están diciendo que es 2. O sea, también le puede decir divalente, ¿ah? Dice que la relación cociente entre su número de masa y su número de electrones es 2,5. Si posee 35 neutrones, determine su número de electrones. Bien, vamos a ordenar los datos, ¿no? Tendremos al anión binegativo de esta forma. Es anión, carga menos 2, AZ, ¿no? Como su carga es menos 2, significa, jóvenes, que ganó 2 electrones, ¿no?
Esto quiere decir que posee 2 electrones más que protones, ¿no? O sea, si sus protones son Z, sus electrones deben ser Z más 2, por eso tiene carga pues menos 2, ¿no? Por lo que la relación entre el número de masa y el número de electrones igual a 2,5 para este átomo que posee 35 neutrones, porque me dan sus neutrones 35, esto debe ser N, ¿no? Quedará de la siguiente forma. Me dan esta relación, la relación es un cociente, dice entre el número de masa y sus electrones, y esto vale 2,5. Bien, como es un ion, jóvenes, y me piden sus electrones, para hallar sus electrones yo necesito hallar Z, ¿no? Debo saber cuánto tenía al inicio y le debo sumar 2 porque es lo que ha ganado. Debo hallar Z y Z debe estar incluido en este valor. Primero acá, el número de masa, voy a reemplazarlo, es Z más N. Z lo dejo porque tengo que calcularlo y N vale 35, es dato. N vale 35, ¿no? Vamos a cambiarlo aquí para que... Este es dato, ¿ah? Es dato. Entonces, N vale 35. Acá está la información, acá está. Entonces tenemos esto. En vez de él voy a reemplazar Z más N. Z lo dejo porque necesito para hallar sus electrones y N vale 35, ¿no? Y los electrones, ¿no? Como es un anión de carga menos 2, significa, jóvenes, que posee 2 electrones más que protones, ¿no? Como sus protones son Z, sus electrones serían Z más 2. Entonces voy a reemplazar así. En vez de él, reemplazo Z más N y los electrones serían Z más 2. 2,5 lo voy a poner, jóvenes, 5 medios, ¿no? Para hacer las operaciones más fáciles. Entonces aquí voy a reemplazar. En vez de este N, reemplazo 35. Aquí sería Z más 2. Y opero, ¿no? 2Z más 70 es igual a 5Z más 10, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones, Z valdría 20. Lo pueden verificar, ¿no? Porque sería 2Z, aquí 5Z, sería 3Z, ¿no? A restar. 70 menos 10Z. 3Z, 60, Z vale 20, ¿no? Entonces, lo que he hallado, jóvenes, es el número de protones del átomo inicial. Pero me piden sus electrones, ¿ah? Entonces decimos acá. Luego, si el ion posee 20 protones, sus electrones serían 22, obviamente porque tiene 2 electrones más que protones, ¿no? Para que su carga sea menos 2, ¿no? Porque si comparan ustedes cargas protones, electrones, si es negativo significa que posee 2 electrones de más, ¿no? Y eso vendría a ser pues la respuesta, ¿no? Muy bien, la clave es la D. Muy bien, hay muchos jóvenes que han participado y han llegado pues a las respuestas rápidamente. Y por dos razones, ¿no? Entienden rápidamente la teoría y lo aplican, o ya tienen pues información de todas maneras de esta parte y han hecho pues el repaso, ¿no? Además, jóvenes, este primer capítulo o estos primeros capítulos son pues básicos, ¿no? Los siguientes capítulos sí van a haber pues problemas un poco más complicados, ¿no? A partir del tema de enlace químico ya empieza pues la complejidad, ¿no? La parte del estudio pues del átomo, de configuración electrónica y números cuánticos, tabla periódica es básico, ¿no? A partir del tema de enlace químico, en adelante, unidades químicas de masa, estado gaseoso, reacciones químicas, balanceo de ecuaciones, estequiometría, ahí es la parte donde se va a complicar, ¿no? Pero esta es la parte fundamental que hay que aprender para entender pues lo demás, ¿no? Para entender lo demás. Bien, con esto terminaríamos entonces, jóvenes, la parte teórica de esta clase. Ya pueden ingresar al intranet para dar pues su temático, muchachos. Recuerden que hay que actualizar, ¿no? El intranet porque les va a botar, ¿no? Del intranet porque se cierra automáticamente cuando pasa cierta cantidad de tiempo, ¿no?